Hoy en nuestra charla empezaremos a leer y a discutir el libro de 2 Samuel. Debemos recordar que en la Biblia hebrea, 1 y 2 Samuel están incluidos en un solo libro y no están separados. Esto explica cómo la narrativa histórica de 2 Samuel continúa donde 1 Samuel dejó los acontecimientos. Pero veamos, mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. En los primeros 5 capítulos de 2 Samuel, la narrativa se centra en el ascenso de David como rey, unificando a Israel y sus primeros actos en el trono después de la muerte de Saúl. De por sí, empieza anunciando la muerte de Saúl, la Biblia en 2 Samuel. David recibe la noticia y en lugar de regocijarse por la caída de su enemigo, lamenta la pérdida del rey y de su hijo Jonatán, su amigo. Este lamento revela la profundidad de la conexión entre David y Jonatán y el respeto que David sentía por Saúl aun cuando éste lo despreciaba. Sin duda, este momento marca un tono de transición hacia el reinado de David. La endecha que hace David hacia Saúl y su hijo Jonatán, empezando en el versículo 17, muestra con esta prosa poética el carácter de David como músico, compositor, y sirvió también para demostrar su lealtad. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Después de esto, David se localiza en Hebrón, y es aquí donde levantará la primera parte de su reinado. Su primera función fue exaltar a los de Jabes por la misericordia que tuvieron con el cuerpo de Saúl. De esta manera, David, como hábil político, demostraba su calidad como candidato al reinado, sobre todo hacia la tribu de Benjamín, de donde era Saúl. En Hebrón, David es por primera vez ungido rey sobre la tribu de Judá, pero solo sobre la tribu de Judá. Vemos que ya en este periodo había una separación entre las 10 tribus del norte y Judá, y esta separación se marcará más tarde cuando se divida el reino de Israel. Mientras esto está ocurriendo en el sur, Abner elige a Isboset, hijo de Saúl y sobreviviente, como rey sobre los demás tribus, y se establecen al este en Mahanaim del Jordán, ya que en el oeste del Jordán estaba parcialmente ocupado por los filisteos. La rivalidad entre las tribus es evidente y el conflicto se agrava cuando los hombres de Abner en un pozo de la tribu del norte se enfrentan a los hombres de Joab, el general de David, en las tribus del sur. Este enfrentamiento, en el que salen bendecidos los de las tribus del sur, será el comienzo y el augurio de una posterior guerra civil que duraría años. En este enfrentamiento, Abner le quita la vida a Asael, el hermano de Joab. Vamos a ver en estos capítulos, hasta el 5, una serie de intrigas de parte de Abner que Dios utilizará para levantar la persona de David y ayudarlo a unificar a Israel. Vemos cómo Dios puede utilizar hasta las malas intenciones de los hombres para lograr su propósito. Abner parece desear un puesto de poder frente al rey, y viendo la debilidad de Isboset y notando el aumento en poder que David
va desarrollando poco a poco. Se enoja con José acercándose a David. Y para sellar el acuerdo de reconciliación, David, muy sagazmente, exige que para lograr este acuerdo se le devuelva la hija de Saúl que él tenía como esposo, Mical. Isboset accede a esta petición. Parece ser que en este movimiento David intentaba que el pueblo lo reconociera como yerno de Saúl y candidato a heredar el trono. En medio de estos acuerdos pasa algo malo. Joab mata a Abner por la pérdida de su hermano. Y lejos de esto separar a David de su pueblo, su reacción de respeto y lloro por la pérdida de Abner acerca a David más al pueblo. Mientras tanto, Isboset seguía perdiendo el favor del pueblo, donde sus guerreros traman contra él y le dan muerte y lo asesinan. Al enterarse de esto, David rápidamente los castiga con la pena de muerte. Esta acción finalmente resulta en el establecimiento de David como rey unificado sobre Israel, marcando un punto crucial en la consolidación del reino. Con el trono asegurado, David dirige sus esfuerzos a la conquista de Jerusalén, que hasta entonces no era de ellos y estaba en el centro de Israel. La ciudad fortificada se convierte, cuando la gana, en la ciudad de David, ciudad que llamamos Sión, su capital, y al fin y al cabo un símbolo del poder unificado de Israel bajo su liderazgo. Este logro militar refuerza la posición de David como rey fuerte y establece las bases para un reinado exitoso. En resumen, estos primeros capítulos de 2 Samuel pintan un retrato vibrante de la ascensión de David al trono, la consolidación de su reino, su atención tanto a los asuntos espirituales como a los asuntos humanos. Este periodo inicia y establece las bases para el reinado que explorará triunfos y desafíos, virtudes y debilidades, y revelará la complejidad de la figura del rey David en la historia de Israel. Y hasta aquí nuestra charla de hoy. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, a que lo comentes con tus amigos, a que hagas cualquier comentario. Dios te bendiga.